Damos muchas gracias a nuestro buen Dios en esta oportunidad que nos concede podernos reunir para poder meditar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad traemos un tema que para muchos quizás sea un tema ya conocido, en el sentido de que yo ya sé qué es la conversión, yo ya me convertí al Señor, el Señor ya me convirtió y mi corazón es del Señor. Así es que este tema no es conmigo. Pero queremos ver qué dice la Escritura para poder evaluar si en efecto cada uno de nosotros hemos sido partícipes de esta verdad, de esta realidad. Y para ello vamos a estar meditando en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos del 12 al 16. Joel 2 del 12 al 16. Dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Joel es uno de los profetas menores, uno de los 12 profetas menores que se mencionan en el Antiguo Testamento y se diferencia de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero se le llama profetas menores no por edad, sino por el tamaño del libro, lo que ellos escribieron. Por esa razón, porque el contenido es el mismo, es la palabra de Dios, es la profecía de Dios, es el trato de Dios para su pueblo. El nombre de Joel significa Jehová es Dios. Posiblemente en la época que nació Joel no tenía sentido que le relacionaran de ese nombre con el significado. Es como en nuestros tiempos, muchas personas se llaman Jesús, pero eso no significa que la persona tenga algo que ver con el Dios omnipotente. Joel profetizó aproximadamente entre los años 835 al 805 antes de Cristo, y profetizó al reino del sur. El contexto en el que se desarrolla este libro, fíjese, es bien interesante, porque acababa de pasar un tiempo en donde Dios había enviado un juicio al pueblo de Israel, en donde el juicio tenía que ver con la economía del pueblo, en el sentido de que era un pueblo agricultor y había llegado una plaga de langostas, y la langosta había consumido todo lo verde que había, y empezaron a morir los animales, y las personas que tenían como más propensas a la falta de comida también. Y por eso en este libro se habla de la oruga, el saltón y el revoltón, que son las diferentes etapas por las que pasa este insecto. Y entonces este insecto había llegado ahí y se comió todo. Y así como llegó, así desapareció. Nosotros lo vemos ahí en el libro de Joel,
en el capítulo 1 y versículo 4. Dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado, lo que del revoltón había quedado. Entonces Joel está profetizando después que había pasado esta plaga. Entonces había una devastación en toda la nación, y ahí aparece Joel después, y él hace mención de que estos insectos se habían comido todo. Pero fíjense qué interesante. Estamos diciendo que esta profecía esta época en la que estuvo Joel fue aproximadamente en los años 800 antes de Cristo. Pero esto ya había sido profetizado por Moisés. Fíjense, mire qué interesante. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, quiero que vea por favor en los versículos 38, 28-38 del libro de Deuteronomio. Dice así: 28-38 dice: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Versículo 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. En Deuteronomio al final estamos viendo las bendiciones y maldiciones de Dios. Quiero que le quede bien claro a usted, y es de que Dios castiga también a su pueblo. No, cuando viene un mal, no diga que el mal viene de Satanás. No diga que la tormenta, la inundación, lo que haya pasado, el COVID, no viene de Satanás, no viene del maligno. Son juicios de Dios. Y aquí vemos cómo el Señor lo había profetizado cientos de años atrás. Ahora, ¿por qué? Fíjense, estamos viendo el contexto de Joel para entrar en nuestro tema. ¿Por qué? Vean las razones ahí mismo en Deuteronomio 28. Dice: 28, versículos 45. 28-45, dice así: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Entonces, ¿por qué? Fíjense, estamos hablando en el mismo contexto de la profecía de Moisés. ¿Por qué dice? Porque no atendiste la palabra de Dios y porque no le serviste con gozo, con alegría. Bueno, aquí nos encontramos, fíjese, estamos viendo lo que había sucedido en la época de Joel y por qué sucedió. Joel además, bien, no había pasado, pero Joel además habla de una destrucción que se iba a dar. Joel capítulo 2, versículo 2. Joel 2:2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá
en años. Joel está advirtiendo qué es lo que va a venir más adelante. Bueno, veamos qué pasó con Moisés. Fíjese, Joel está diciendo va a venir una nación fuerte. Veamos ahora Deuteronomio 28, versículo 49. Dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Tiene una gran relación el libro de Deuteronomio 28 con Joel, tanto lo que pasó antes de Joel como lo que sucedió después, profetizado por el Señor. ¿Por qué? Porque no atendió, dice su pueblo, no atendió su palabra y no le sirvió con gozo, con alegría. Ahora, ¿por qué Dios es que hace estas cosas? ¿Por qué es que Dios está advirtiendo y haciendo todo esto? Es para que el pueblo salga de la vida normal, salga de aquello que es lo del día a día, de lunes a sábado en la noche. No, del domingo en la tarde hasta el sábado en la noche. Porque el domingo en la mañana estamos aquí todos bien bañaditos, cambiados, bien tranquilos, bien santificados. Pero Joel está haciendo el llamado. Dios usa a Joel para decirle: pueblo, despierten de su realidad, porque si no, va a suceder esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios llama a este pueblo? A que haya una conversión sincera. Fíjese, mire hermano, mire, por favor, ponga atención en esto. El Señor le está diciendo a su pueblo que haya una conversión. ¿Cómo que ya no es su pueblo, pues? Y que ya no es el pueblo de Dios, que cree en Dios y alaba y exalta y ora y canta y hace todo. Pero el Señor le está diciendo a su pueblo: conviértete de corazón. Que no solo sea algo del domingo en la mañana o mientras se escucha un mensaje como este. El Señor le dice a su pueblo, aquí en Joel, hoy sí ya nos vamos a quedar acá en Joel, capítulo 2, versículo 12, nos dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y esto no significa que hayan diferentes tipos de conversiones. Dios no está diciendo: bueno, pasen al siguiente nivel de conversión de todo corazón. Vaya, ya tuvimos o ya tuvieron la conversión media, conversión al 50%. No existe eso. El Señor está llamando a su pueblo a que haya realmente un volvernos a Él. Y esto lo que implica es regresar del estilo de vida que nosotros tenemos. No estamos hablando del culto, del desarrollo del culto, que se canta, que se cierran los ojos, que se aplaude, que nos sentamos, que paramos y leemos, predicamos. No está hablando del culto, está hablando del estilo de vida.
de nuestro estilo de vida, lo que hacemos normal. Nos hace el llamado a que nos demos cuenta, que meditemos: Señor, ¿dónde estoy? Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué vivo? ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón en todo lo que yo hago en el diario vivir? Y lo que el Señor está diciendo en esta expresión, convertidos de todo corazón, ¿sabe qué nos está diciendo el Señor? Yo te conozco. Yo sé por dónde estás. Yo sé dónde estás. Yo conozco tu vida. Y mire, y le doy gracias al Señor que yo como pastor no conozco su vida, ¿ves? Porque no se trata de que yo me pare en la esquina de la casa, de su casa, y esté controlando qué está haciendo, y voy a oír qué tipo de música, y voy a oír qué tipo de películas está viendo. Y no se trata de eso. No se trata de que el pastor esté viendo y que vaya en el mismo bus, o que vaya en el mismo carril, el carro siguiendo. No. El Señor lo que está diciendo es: yo conozco tu realidad. Y ese es el problema, amigo. Que el Señor está diciendo: yo te conozco. Lo que el Señor está diciendo es: dale la espalda al tipo de vida que llevas. Conviértete, da una media vuelta, da la espalda a ese tipo de vida que llevas, déjala atrás. Date vuelta, dirígete a mí y avanza, y camina, y anda. Ponte en dirección mía y las cosas van a cambiar. Y va a cambiar lo que Dios piensa de nosotros. No las circunstancias necesariamente. Va a cambiar lo que Dios está planeando con nuestras vidas. Y este llamado que el Señor le está haciendo a su pueblo, es el mismo que encontramos en Jeremías capítulo 3. Versículo 10. Búsquelo por favor, léalo. Jeremías 3:10. ¿Cómo es la condición de su pueblo? ¿Por qué el Señor tiene necesidad de decirle: vuélvete? Vuélvete de corazón. Vuélvete. ¿Por qué? Miren, Jeremías 3:10. Dice: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice su esposo, dice la esposa, dice el hijo, dice el papá, dice la mamá, dice el amigo. No, dice Jehová. Es el Señor el que está viendo nuestra vida y está viendo la calidad de nuestro cristianismo, la condición de nuestro corazón. Y es Él el que está diciendo que nos hemos vuelto fingidamente. ¿Sabe el contexto de Jeremías 3:10? El reino estaba dividido en el norte y el sur. El reino del norte fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo y el reino del sur, Judá, vieron a los del norte y dijeron: y ya los castigaron a estos. Les fue mal por desobedientes, por pecadores. Y el Señor dice: y Judá, en lugar de decir: ya castigaron al norte, no, volvámonos al Señor, Señor, perdónanos. Dice que en lugar de hacer eso, dice que ellos lo que hicieron fue volverse a Dios fingidamente. ¿Cómo vamos a engañar al Señor? ¿Se puede imaginar usted querer engañar al Señor, querer aparentarle al Señor? Sí, Señor, yo te canto, yo te alabo, yo hago cualquier cosa en el culto. Pero el Señor sabe que es algo fingido. ¿Cómo es fingido?
Fíjese que, con las disculpas para mis hijos, pero fíjese que en una ocasión se volvió broma después. Cuando vivíamos aquí en esta parte de San Salvador, nos tocaba viajar por este bulevar o por el Guaje o por todas las calles que uno busca siempre salir de aquí para llegar a San Salvador, para llegar a la escuela. Teníamos por costumbre que mientras íbamos ahí en el carro leíamos un devocional. Y entonces, como yo iba manejando, les tocaba leer a ellos dos. Y en ese devocional, no recuerdo qué había pasado antes. La cuestión es que la situación iba un poco tensa entre los tres, porque Paola no mucho, pero entre los tres, Raquel, Obi y yo. Y entonces tocaba leer el devocional de ese día, y el tema era saltando de gozo. Pero mire, esa expresión nos quedó desde ese momento, porque quien leyó fue así, saltando de gozo. Y entonces quedó marcado el saltando de gozo, bien irónico, porque no había tal gozo, sino que más era la cólera que llevaba a quien le tocaba leer. Y el tema nada que ver con lo que estábamos viviendo. Y a veces así sucede con el Señor. El hecho de que en una forma que no es real, hacemos las cosas para Dios. Qué feo eso, lo del fingimiento. Como cuando el papá o el hijo le dice al otro, ya sea el papá, el hijo o el hijo, el papá, te amo mucho, pero sabe que es un te amo mucho, pero así como con cólera, a la fuerza. Así, sí, pues sí, ni modo, ¿verdad? Pero ya sea uno o el otro percibe que no hay sinceridad en aquello. Y el Señor lo que le está diciendo a su pueblo es, imagínense qué irónico, que el mismo Señor nos diga, tú te has vuelto a mí, pero en forma fingida. O sea, lo que llegas a hacer el domingo ahí en la mañana es fingido. O sea, es solo porque digan, es solo por el qué dirán. Y cómo el Señor le dice a Judá, cómo la llama a ella en este versículo, Jeremías 3:10, dice, con todo su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de corazón, sino fingidamente. Le llama rebelde. Pero si le hubieran preguntado a Judá, ¿y tú cómo? Sí, nosotros creemos en Dios. Pero el Señor dice de ella, está fingiendo, porque eres una rebelde. El sentido de volverse al Señor en forma fingida, mire, así lo describe el término, la palabra en el original, que es algo falso, que es engañador y que es embustero ese corazón. Así es como Dios ve a su pueblo o a algunos de su pueblo. Fingido es falso, engañador y embustero. Pero esto solo Dios lo conoce de nuestro corazón. Las personas que nos rodean, con quienes nos codeamos, al frente, a los lados, atrás, no se dan cuenta de nada, no saben. No saben lo engañador que es nuestro corazón para con Dios. E incluso las intenciones que yo pueda tener en forma horizontal. Es un acto que se decide personalmente con el propósito de engañar. O sea, no es algo que sucede así y no me di cuenta que estaba haciendo eso. No es cierto. Es algo que se hace con intención de engañar.
con el propósito de embaucar. El Salmo 95:10, mire lo que sucede cuando no es de corazón lo que hacemos. Dice, 40 años estuvo disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Dónde está el problema de este pueblo? En su corazón. ¿Qué es divagar? Divagar es cuando no tiene sentido de para dónde va. O sea, para cualquier parte menos a donde Dios. Es un pueblo que no encuentra la brújula, no sabe dónde es el norte, no sabe para dónde va. 40 años dice que estuvo este pueblo así. Y el sentido, lo que Dios está diciendo es que haya un sincero cambio, una vida diferente, algo que brote internamente en lo natural. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La misma gente, quienes nos rodean, ven la obra de transformación de Dios. Y dice que las otras personas son las que dicen, no, si la mía liga no es la misma, yo la veo diferente. Son las demás personas las que dan testimonio. No, si el jefe ya no, antes le gritaba con malas palabras a uno, hoy ya no. Algo, ellos ven de cómo hay una conversión a una vida diferente. Ahora, nuestro Dios le está diciendo a su pueblo, vuélvete de corazón, sin fingimiento, con ayuno, con lloro y con lamento, para que haya una obra de Dios notable, visible, que la vean los demás, que es diferente la persona. ¿Qué implicación tiene este volverse a Dios con todo el corazón? ¿Qué implicaciones tiene? Mira el versículo 13 de nuestro texto en Joel, nos dice, Joel 2:3, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Miren, hermano, nuestro corazón, nosotros creemos que lo podemos controlar, pero no es así. Nuestro corazón es indomable, es chúcaro, es que relincha, es que se revela en contra de nosotros mismos. Nosotros no podemos controlar nuestro corazón. Y por eso el Señor está yendo al meollo, está yendo donde nos duele, está yendo en donde nace la transformación de la persona, en el corazón. Y está hablando del corazón porque el corazón es engañoso. Hasta a uno mismo lo engaña el corazón, fíjese. Por eso nosotros no debemos confiar en nuestro corazón, sino más bien
en nuestra palabra, en la palabra del Señor. No es cuestión de confiar únicamente en nuestros sentimientos, sino en lo que dice la Escritura. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y mire, ¿y cómo lo califica? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa pregunta, usted no le puede poner una respuesta, decir, yo conozco mi corazón. El Señor nos hace a través de Jeremías una pregunta de que quién puede conocer este corazón, de que quién puede llegar a poder decir, yo lo conozco. Pero mire qué dice el versículo 10 de Jeremías. Estamos en Jeremías 17, 9 y 10. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Usted cree que conoce su corazón? Yo no puedo llegar a confiar en mi corazón y decir, yo tengo buenas intenciones y yo soy buena persona, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy un buen pastor, soy un buen empleado, soy un buen compañero, soy bueno. Pero el Señor me está diciendo, te estás engañando, tu corazón te está engañando, porque solo yo lo conozco, que es perverso, le llama, fíjese. Usted tiene un corazón perverso. Yo tengo un corazón perverso. Todos tenemos un corazón perverso. Y solo el Señor lo conoce. Nos engaña incluso a nosotros mismos. Engaña nuestra propia vida. Nos hace creer cosas que el corazón se ríe internamente y dice, ya me lo enganché, ya lo engañé, le hice creer algo y era falso. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23. Miren qué es lo que no podemos hacer nada con nuestro propio corazón. No podemos controlarlo, no podemos hacer yoga, no podemos escuchar música clásica o música instrumental de saxofón, cristiana, sublime, nada. Jeremías 13, 23 nos dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? El etíope, alguien de color, ¿se lo va a poder quitar el color? ¿Y el leopardo va a poder quitar las manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? De ahí nace lo del corazón, ahí nace el mal. Aquello que hacemos con intención de maldad. El problema está en el corazón. Y ahí es donde el Señor quiere llegar al punto de hacernos ver, vuélvete a mí de corazón. De ahí donde está el problema, el que te engaña, el que maquina la maldad en tu interior para hacerle mal a esa mujer, a ese hombre, al hermano, a la hermana, al vecino, al compañero. Todo cuanto nos rodea. No es posible que un corazón falso se pueda volver al Señor. Además, si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera porque Él es lento para la ira, como dice el versículo 13 de Jeremías 2,
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, pero llega, hermano. Sí. Llega. Es tardo y usted puede decir, no pasa nada, ya ven, pues sí, podemos seguir en la misma. Y después, sigo con este plan de lo que estoy maquinando, pero va a llegar. Es tardo, pero va a llegar. Tardo a nuestro tiempo, pero para Dios es el momento oportuno para que llegue el juicio de Dios. Es para que llegue ese juicio necesario. Él es misericordioso, es clemente. Y mire qué tremendo. Veamos por favor Joel 2:13. Veámoslo por favor, hermano. Nos conviene, véalo. Nos conviene. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no disfruta castigar a sus hijos. Dios no disfruta diciendo, me quito el cincho y por eso que has andado haciendo. Es lento para la ira, es grande en misericordia y está dando tiempo. Esa lentitud es tiempo para que te vuelvas. Y cuando dice Dios, no, ya no hay remedio. Y cuando saca la vara de la corrección, dice que Él se duele. Él se duele de disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que estuvo llamando. ¿Se acuerda cómo le dice Jeremías a Judá? Dice, la rebelde Judá no se quiso volver, sino fingidamente. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo esperando el Señor? Casi 200 años para que se arrepintiera. Para que al ver el ejemplo de lo que le había pasado al reino del norte, ellos dijeran, volvamos a Dios. 200 años casi esperando que se volvieran, que se convirtieran de corazón, no fingidamente. Hermanos, solo el Señor puede hacer la obra en su corazón, en mi corazón. Solo Dios puede hacer la obra de volvernos, de regresar a Él. Hechos capítulo 11, versículo 18 nos dice: entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No remordimiento, sino arrepentimiento. De modo que, sí, el Señor lo hace. Quiero que lea juntamente conmigo la definición de arrepentimiento, según la teología de Wayne Grudem. Y esta lectura dice así: ¿qué es el arrepentimiento? Dice que es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado. Tristeza por causa del pecado. Una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Al igual que la fe, es un entendimiento intelectual que el pecado es malo, una aprobación emocional de las enseñanzas de las Escrituras en cuanto al pecado,
sea, una tristeza por el pecado y un aborrecimiento del mismo. Y una decisión personal de alejarse de él. Y la decisión de olvidarse de él para llevar una vida de obediencia a Cristo. La teología define el arrepentimiento como un estar consciente de que el pecado es malo, que lo que estoy haciendo es malo, de llegar a no a decir, no, si esto, o sea, esto no es malo, y ahí ya estamos mal. Desde el momento que yo pienso que yo estoy bien y que aquellos son los que están mal, entonces ya no funciona, ya no entra en la aplicación del arrepentimiento bíblico. Es el convencimiento mental y un propósito de decir, ya no más, para que el Señor ponga su gracia y haga la obra de volvernos a Él. Ay, Señor Jesús. Lo tercero que queremos ver es lo que menciona, fíjese, está diciendo el Señor, vuélvase a mí, y dentro del volvernos a Él, dice Joel 2:16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Habla del culto, de que todos, ancianos, adultos y niños, todos dicen. No es cuestión de que yo como padre le diga a mi hijo, mira, este domingo quédate arreglando ahí en tu dormitorio, arreglar ahí las cosas y ahí te quedas y nosotros vamos a ir a la iglesia. O llevar el carro al taller porque el domingo es la única hora que se puede, así que llevarlo. Me está llamando la atención que dice que todos vengan, congréguense como parte de la conversión de corazón. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿y entonces dónde estoy yo? ¿Dónde a apreciar el culto donde nos presentamos como cuerpo, como grupo, en un mismo sentir y un mismo pensar? Con ese deseo de exaltar y glorificar al Señor, sin necesidad que el que dirige nos diga, hermano, cante, y hermano, presentémonos ante el Señor. Hermano, es la expectativa con la cual venimos y con ese deseo de empecemos. Hoy nos agarró la tarde porque se nos cayó la cosa esta. Pero la idea era, démosle, quiero estar delante del Señor. No porque me quiero ir, porque tengo que ir a preparar el almuerzo, sino el deseo de querernos presentar delante del Señor, a poder apreciar el culto y que haya una santificación del culto, una reunión santificada por la presencia del Señor, como dice en Éxodo 29, versículo 42. Éxodo 29, 42 nos dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Yo les quiero hablar ahí en el culto, ahí donde se congreguen, donde se reúnan, ahí les quiero hablar yo. Ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Hermano, no está hablando de que solo le va a hablar al sacerdote, a los levitas. No, dice que ahí me voy a reunir con el pueblo y ahí le voy a hablar al pueblo. Y mi gloria va a santificar el culto. Hermano, lo importante en el culto no es, no vino el hermano fulano, no vino la hermana fulana. Ay, no, esto va a estar, no van a venir. Ese no es el punto.
La presencia importante es la gloria del Señor. Y si no hay energía, se fue la energía y no va a haber instrumentos, no va a sonar lo eléctrico, no va a haber sonido, el micrófono. No importa. La guitarra la olvidó el hermano. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo olvida la guitarra? No importa. El bajo se perdió, se lo robaron, se quebró, se arruinó. No importa. El voladito del sonido, le cayó agua por la gotera que se arruinó. No importa. El pastor está enfermo. No importa. Lo importante es que el Señor está en medio de la reunión y nos encontramos con Él. No importa quién presida, si uno, otro o aquel, no importa. No importa quién predique, si el hermano invitado, el pastor, no importa. Él es el importante. Si está Él, no importa que no haya nadie más. Hermanitos que se reúnen debajo de la sombra de un árbol, 5 o 6 hermanos cantando, la alabaré. Si ahí está el Señor, yo quiero estar ahí. Si no hay aire acondicionado, no importa. Su presencia es la que debemos apreciar en el culto. Y el deseo de podernos presentar delante de Él y poderle exaltar con todo nuestro corazón. Él se santifica en aquellos que se acercan a Él en el culto, en su presencia. Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, chitón, se cayó, no dijo nada. Si el Señor estaba diciendo: todos aquellos que vengan, que se acerquen, me voy a glorificar en ellos. El Señor está diciendo: yo me voy a glorificar en todos aquellos que se acerquen a mí. Gracias. Joel 2:17 y 18. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Perdón, me salté Isaías 29:13, por favor, hermanos. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor se glorifica en los que se acercan, pero algunos de los que se acercan dice que vienen con un corazón que no quieren estar delante del Señor. Pero solo el Señor sabe porque es que sucede. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es aquella convicción, aquel deseo del corazón de que si yo vengo haciendo esto, me vuelva al Señor y deje esto que es normal para mí y me torne hacia el lado donde esté el Señor, pero que en ningún momento es hacia donde yo voy. Como dice Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo,
y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Dice que habría de venir el sacerdote y decir, Señor, perdónanos a nosotros como pueblo, perdónanos. Aquí, Señor, hay algunos que están con su corazón lejos, pero perdónanos. El Señor conoce esa verdad. Y dice que entonces, versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, ¿qué dice, hermano? Perdonará a su pueblo. Dice que el sacerdote va a venir a decir, Señor, perdónanos. Y dice que entonces el Señor va a decir, yo los perdono, yo los perdono. Y Él va a restituir y Él va a bendecir. Pero cuando haya un pueblo que se vuelva a Él de corazón, cuando haya un pueblo que no fingidamente se vuelva a Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para suplicar tu gracia y tu misericordia y a pedirte perdón, Señor, y a pedirte, Señor, que hagas una obra en nuestros corazones, y a pedirte, Señor, que nos hagas volvernos a ti. Padre, perdónanos de corazón, Señor. Ya no queremos seguir fingidamente. Ya no queremos seguir tratando de engañarte a ti, Señor, de que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Señor, perdónanos. Señor, tú conoces las verdaderas intenciones de nuestro corazón.